Qué lindo verlo. Decirle al que está a tu lado, qué lindo verte. Qué lindo estar en casa. Qué lindo que todos seamos partes. Bienvenidos. Qué lindo que estén con nosotros hoy. Y bueno, en esta tarde quiero compartirles algo que el Señor puso en mi corazón y lo titulé de la siguiente forma: no hay, pero va a sobrar. No hay, pero va a sobrar. A ver, decí conmigo, bien fuerte. No hay, pero va a sobrar. Gloria a Dios. Eso es lo que puede hacer el Señor en nuestras vidas. Hay tantas historias a lo largo de toda la Biblia donde nos encontramos en momentos donde no había algo, donde se necesitaba algo urgente y que tan solo con una aparición de Jesús algo grande pasaba y lo que no había empezaba a aparecer, lo que no era empezaba a ser. Porque ese Jesús, un Dios, un Jesús milagroso, una persona milagrosa, ese es nuestro Dios, el mismo Dios que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo Dios que reina en nuestras vidas hoy, que reina en la iglesia. ¿Cuántas veces faltaba vida? ¿Cuántas veces en momentos había muerte y Jesús aparecía y volvía a haber vida? Lo que no había empezó a aparecer. ¿Cuántas veces faltaba esperanza en persona, en circunstancias? Jesús aparecía con palabras de esperanza, de amor, y la gente se iba sobrada de esperanza. Como esa mujer en el pozo que estaba desahuciada, que estaba triste, que estaba mal, y Jesús apareció y con palabras tiernas de amor, esa persona se fue con mucha esperanza. ¿Cuántas veces faltaba comida y Jesús apareció con un milagro y la comida se multiplicó? Hay una historia muy conocida que es la que te quiero compartir en esta tarde, que está en Juan 6, que es el milagro de los panes y de los peces, una historia muy conocida. Juan 6 del 1 en adelante. Juan 6. Mientras van buscando los momentos en donde no hay, los momentos en donde más necesitamos algo, es el mejor momento para que Jesús pueda aparecer. En esos momentos donde nosotros perdemos el control, donde ya no sabemos cómo actuar, cómo manejarnos, es ahí donde entra el poder de Jesús y es el único capaz de poder hacer algo nuevo en nuestra vida. Entonces, cuando no hay, lo mejor que podemos hacer es darle el lugar a Jesús. Cuando nosotros no podemos, no hay mejor momento para darle el lugar a Jesús. Cuando nuestros recursos, nuestras decisiones no alcanzan, es ahí donde le tenemos que dar el lugar a Jesús. Así que bueno, vamos a la palabra en Juan 6. Dice lo siguiente: algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del lago de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua, cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él. Dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de más de 6 meses de trabajo podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron. Los varones adultos eran como 5.000.
Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así que recogieron los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada y llenaron 12 canastas. Al ver la señal milagrosa que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad este es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Muy bien, hasta ahí, amén. No había, pero sobró. No había recursos, no había ninguna forma tal vez natural de cómo poder solucionar en ese momento. La gente estaba ahí, la multitud, dice que solo hombres habían 5.000 personas. Imagínense lo que era aquel lugar, miles y miles de personas. No había recursos, no había una forma de cómo solucionarlo. Pero estaba Jesús, y eso fue suficiente. Estaba Jesús, no había, pero sobró. Un milagro tremendo de parte de nuestro Señor. Pero algo que me llama la atención, que lo más genial de esta historia no fue la multiplicación. La clave de esta historia no es simplemente que Jesús nos deja este momento para que podamos decir qué tremendo es Jesús, cómo hizo este milagro, sino que la clave de esta historia no fue la multiplicación, sino que fue la actitud de las personas que seguían a Jesús. ¿Saben por qué? Porque los discípulos en ese momento se empezaron a dar cuenta que había que darle de comer a la gente. Jesús mismo se dio cuenta, hay que darle de comer, la gente debe tener hambre. Pero ¿sabes qué? A la gente no le importó el hambre física que tenía en ese momento. Esa gente había llegado hasta ese momento siguiendo a Jesús. No por las cosas exteriores, sino que el hambre que esa gente tenía, la verdadera hambre, no era un hambre física, sino que era un hambre espiritual. ¿Sabes por qué? Porque esa gente estaba siguiendo las palabras de Jesús, estaba siguiendo las enseñanzas de Jesús. Esa gente estaba siguiendo todos los comentarios que llegaban de que Jesús era milagroso, de que Jesús era aquel rey que todos anunciaban. Esa gente tenía hambre de conocer a aquella persona que podía cambiar su vida. El hambre de esa gente no era un hambre física, era un hambre espiritual. ¿Y sabes lo que genera milagros en este tiempo? ¿Sabes lo que genera el mover y la mano de Dios en nuestras vidas y en nuestra iglesia? Un hambre espiritual por lo que Dios puede hacer. No pensar siempre en lo que nos está faltando, porque esa gente podría haber puesto su atención y decir: tengo hambre, me voy a ir de acá, ¿para qué seguir? Si estamos siguiendo, estamos en medio de la nada, no tenemos hambre. Pero esa gente siguió a Jesús. Los que no estaban dispuestos a seguir a Jesús ya se habían ido, ya lo habían dejado, se habían quedado por el camino, no estuvieron dispuestos. Pero había gente en ese lugar que estaba hambrienta espiritualmente de escuchar las palabras de Jesús. ¿Y sabés qué es lo que va a marcar la diferencia en este tiempo? El hambre que tengamos por buscar más del Señor. El hambre de seguir provocando que los milagros sigan ocurriendo en este tiempo. El mismo Jesús de aquel momento es el mismo Jesús que hoy está con nosotros. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que muchas veces estamos pendientes de las cosas exteriores, del hambre física, de las cosas que nos están pasando, de las cosas que nos están pasando en nuestro alrededor. Y aquella gente había dejado eso de lado y había empezado a seguir a Jesús. Y siguieron a Jesús sabiendo que todo lo que necesitaban estaba en Él, incluso en su hambre física, incluso cuando sus recursos no daban. Ahí fue cuando Jesús apareció.
más que necesidad física, esa gente tenía hambre espiritual. Estaban en el lugar correcto, en el momento correcto. Y cuando nosotros podemos estar en el lugar correcto, poniendo a Jesús en el centro de nuestras vidas, aunque no haya, va a sobrar en el nombre de Dios. Aunque nuestros recursos nos den, si le damos el primer lugar a Jesús, algo grande puede pasar, mi gente. Porque Dios sigue siendo Dios, sigue sentado en el trono, sigue siendo un Dios de milagro, sigue siendo un Dios de provisión, sigue siendo un Dios de sanidad, sigue siendo un Dios que cambia las realidades, que cambia la tristeza en gozo, la tristeza en baile. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y si nuestra actitud hoy es como aquella multitud que simplemente le importaba seguir las palabras del Maestro, cosas grandes pueden pasar. Nos pueden faltar cosas, pueden haber preocupaciones, es parte de nuestra vida, somos seres emocionales que generalmente cambiamos según las situaciones o los momentos que nos tocan pasar. Pero si aún en medio de esos momentos logramos ver a Jesús, logramos escuchar sus palabras, todo va a estar bien. Entonces, en principal punto, necesitamos tener la actitud correcta frente a Dios. Necesitamos escuchar sus palabras. El segundo punto que me encanta de esta historia es que Jesús sabe cuál es nuestra realidad. Sabe lo que tenés para entregar. Sabe cuáles son tus recursos, cuál ha sido tu vida. Y aún así eso no lo limita para poder hacer milagros y poder hacer algo grande en nuestras vidas. ¿Sabes lo que me encanta? Que en ese momento había miles de personas con un montón de necesidad, con una necesidad puntual, necesitaban algo de comer. Y de repente, entre todo ese caos y todo lo que se empezaba a hablar y los discípulos preocupados, ¿cómo vamos a hacer de comer esta gente? Aparece un niño. En algún momento hemos hablado de que necesitamos tener la fe de un niño, ¿verdad? Aparece un niño con algo que parece insignificante, con algunos peces, con algunos pocos panes, y yo me imagino diciéndole a Jesús, a los discípulos, esto es todo lo que tengo. Esto es lo poco que tengo, pero lo doy. Y yo creo que en algún punto ese niño sabía a quién le estaba dando lo poco que tenía. Como esa multitud sabía de que si Jesús era el que todos estaban comentando, la voz estaba corriendo de que Jesús estaba haciendo milagros, que cosas sobrenaturales estaban ocurriendo. Y ese niño en algún punto dijo, si esto que comentan es verdad, aunque yo tenga poco, casi nada, algo que es insignificante, en las manos de esta persona va a ser algo grande. A Jesús no le asusta cómo está nuestra realidad hoy. Tal vez hoy nos miramos y somos como aquel niño y decimos, no tengo mucho para entregar. Señor, no tengo mucho para darte. Tal vez mi vida no es la mejor, no es la más correcta, no he tenido mis mejores años, no estoy en mi mejor momento. Pero si hoy tenemos la humildad de aquel niño, nos acercamos y le decimos, Señor, esto es lo que soy, esto es lo que tengo. Mi vida está así, mi casa está así hoy, mi economía está así, mi vida, mi familia, mi matrimonio está así. Y se lo entregamos a Él. Él puede hacer algo grande con eso que parece tan insignificante. El Señor puede hacer algo grande con nuestras vidas. Porque donde no había, abundó. Donde no hay, pueden ocurrir milagros. Y ese es nuestro Dios. Y me encanta pensar y comparar un poco la actitud de este niño con una viuda, con la mujer viuda que cuenta en Marcos 12, si me quieren acompañar, Marcos 12, 41 al 44.
dice lo siguiente: Jesús estaba sentado cerca de la caja del dinero del templo y veía cómo la gente daba sus ofrendas. Muchos ricos daban bastante dinero. Luego vino una viuda y dio 2 pequeñas monedas de cobre que valían muy poco. Jesús llamó a sus seguidores y les dijo: les digo la verdad, esa pobre viuda echó más que todos los demás a la caja del tesoro del templo, porque los demás dieron de lo que les sobraba, pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir. Otra historia que en algún punto se conecta con la actitud de aquel niño. Tenían casi nada para darle al Señor. Y yo creo que en algún punto podemos decir, bueno, estaba dando una ofrenda, estaba dando algo material, pero profundamente lo que podemos ver es que realmente ella estaba entregando toda su vida. Tal vez eso material en algún punto estaba diciendo: Señor, yo tengo muy poco para darte, pero todo lo que tengo es tuyo, Señor. Esa es una actitud correcta frente al Señor. Como aquel niño, como esa viuda, pararnos frente al Señor y decirle: mi vida está así, Señor. Hoy tal vez estoy hecho pedazo con muchas cosas sin solucionar. Esto es lo que soy. Pero si lo que hoy la Biblia me cuenta, si lo que hoy en la iglesia me cuentan, yo sé que en tus manos puede pasar algo grande. Tal vez hoy nuestra circunstancia no es la mejor. Tal vez hoy nuestra realidad no es la mejor. Pero nuestras vidas puestas en las manos del Señor puede pasar algo grande y sobrenatural, porque Jesús sigue siendo el mismo, gente. Él sigue siendo el mismo. Sí, Señor. Y yo creo que es eso lo que marca la diferencia en este tiempo. Es esa actitud de ese niño, de esa viuda, de decirle al Señor: necesito una intervención de parte tuya. Ya no puedo hacer nada. Me imagino a los discípulos en ese momento diciendo: Señor, y en realidad es lo que pasa. Le dicen: Señor, ¿cómo vamos a alimentar a tantas personas? En otras palabras, es decirle: Señor, no tengo cómo resolver esto. Y hay momentos límites en nuestras vidas, hay momentos, circunstancias, donde estamos tan al límite que lo único que nos queda es acercarnos a Jesús y decirle: Señor, no tengo cómo solucionar mi vida en este momento. No tengo cómo solucionar esta circunstancia en particular. No puedo cómo solucionar ciertas circunstancias familiares en este tiempo. He hecho todo lo que estaba a mi alcance, no he podido. He hecho lo que pude con mis emociones, no he podido. He tomado decisiones que tal vez creí que eran las mejores, pero no salieron como yo esperaba. Pero ¿sabes lo que marca la diferencia? Es empezar a dejar y soltar el control de las situaciones y empezar a darle ese control al Señor. Hay circunstancias que no vamos a poder manejar, mi gente. Hay límites en los cuales a veces nos lleva la vida, que no queda otra que decirle al Señor: acá estoy, Señor. Soy esto, estoy en esta circunstancia en particular. Lo he intentado, no he podido. Tal vez pienso cómo solucionar las cosas, no puedo. He hecho todo lo posible. Yo creo que hoy es necesario, no importa cuántos años podamos tener en la iglesia, cuántos años de cristiano, cuánto conocimiento podamos tener, siempre es necesario volver a los pies de Jesús y decirle: Señor, esto es lo que soy. Y aunque hoy tal vez no veo nada, aunque hoy tal vez no hay, sé que si vos haces algo, si vos intervenís, sé que va a sobrar. Sé que va a sobrar bendición para mi vida. Sé que algo grande podés hacer, porque no me queda otra. Hay momentos que no nos queda otra. Estemos en el momento que estemos, no nos queda otra que volver a los pies de Jesús.
Porque la vida es así, una vida de dependencia continua en Dios. En los momentos, mirá, en los momentos que la cosa ha empezado a andar bien, he intentado empezar a tomar mis propias decisiones cuando todo va bien, me empiezo a dar cuenta y me empiezo a dar la cabeza contra la pared en un momento de decir, cuando la cosa va bien, empiezo a tomar mis propias decisiones, empiezo a dejar un poco de lado a Jesús y es ahí donde los problemas empiezan. Por eso ahí me doy cuenta que no importa la situación, sea buena o sea mala, es necesario siempre depender de Jesús. Es necesario siempre acercarnos ante Jesús, sea el momento que sea, y decirle, Señor, necesito de vos como iglesia, como casa, como familia, necesitamos de vos, Jesús. Entonces, en este tiempo es necesario acercarnos ante Jesús. Es necesario entender la obligación en algún punto de como iglesia darle el primer lugar a Jesús, porque no queda otra. Vemos el mundo, vemos las noticias, vemos guerra por todos lados, vemos maldad, vemos muerte, vemos tantas cosas que decimos, ¿hasta dónde va a ir esto? ¿A dónde va a llegar el mundo? Vemos tantas cosas negativas. El sistema nos trata de meter en la mente de que no hay esperanza, de que no hay otra salida. Pero ¿sabés lo que tenemos nosotros como hijos de Dios? Tenemos esperanza en medio de un mundo donde falta la esperanza, donde falta la fe. Anclados ante Jesús, hoy la vida puede ser distinta, hoy la cosa puede marchar diferente. Entonces, en algún punto, cuando nosotros nos acercamos ante Jesús y le decimos, Señor, no tengo otra cosa para entregarte, esto es lo que soy. Tal vez no tengo mucho, pero como aquel niño, me acerco ante vos, sé que vos podés hacer algo. Y en algún punto podemos convertirnos en aquel niño, que con lo poco que tenemos en nuestras manos, tal vez con muy poco, el Señor puede hacer algo grande. Necesitamos volver a ser como ese niño. Necesitamos tener la fe. Dice la palabra que teniendo la fe como niños heredarán el reino de los cielos. Es necesario volver a confiar como niños. Aunque naturalmente muchas veces las cosas no puedan ser posibles, con un Dios sobrenatural las cosas pueden marchar diferente. Amén. Necesitamos volver a ser como niños. Y solo ahí las cosas que no son van a empezar a ser. Y donde no había, va a sobrar. Amén. Gloria a Dios. Ya voy terminando. Pero algo que tenemos que entender en la actitud de aquel niño es que ese niño no estaba obligado a dar eso poco que tenía. Ese niño podría haber pensado, hay un montón de personas, tan pocos peces que tengo, tan pocos panes, no van a marcar la diferencia. ¿Y sabes qué? Tal vez ese pensamiento podría haber sido lógico. Tal vez si aquella viuda que se acercó y dio todo lo que tenía, hubiera dicho, esto tampoco no va a marcar la diferencia. Tal vez era lógico. Pero ¿sabes qué? Esos momentos donde nos despojamos del control de nuestras vidas y se lo entregamos al Señor, es el mejor momento para que Jesús pueda hacer milagros. ¿Sabes cuándo ocurrió el milagro de la multiplicación? Cuando no había nada. Cuando ya no había recursos, cuando ya no había nada más que hacer. ¿Sabes cuándo ocurrían los milagros? Cuando ya no había más esperanza en las personas. Lázaro estaba muerto hace días. Había muerte, muerte, muerte por todos lados, llanto, dolor por todos lados. Y fue el mejor momento para que Jesús pueda hacer un milagro. Y así podemos hablar un montón de ejemplos. La Biblia está llena de ejemplos.
tantos momentos donde no había, pero Jesús aparecía y las palabras de Jesús con tanta esperanza aparecían nuevamente para que la luz vuelva a aparecer en medio de tanta oscuridad. Los momentos donde no hay, donde ya no podemos con nuestras propias fuerzas, son los mejores momentos para que Jesús pueda hacer milagros en nuestras vidas. Y hoy tal vez estamos en uno de esos momentos. Cada uno puede estar pasando procesos diferentes, momentos distintos en sus vidas. Pero si hoy nos entregamos a Jesús, nos acercamos a Jesús y le decimos, como aquel niño, tengo esto tan poco, pero te lo entrego a ti, Señor. Tengo mi vida, que vos más que nadie sabés cómo está, porque Él sabe todas las cosas. A veces queremos esconder o nos da un poco de vergüenza que se enteren de nuestra realidad, pero si alguien sabe de cómo estamos, de cuáles son nuestras crisis, nuestros pensamientos, nuestras angustias, ese es Jesús. Y aún así nos sigue esperando de brazos abiertos. Aún así nos sigue esperando con tanta esperanza de que podamos revertir las situaciones que hoy estamos viviendo. No hay imposibles para Dios. No hay imposibles para Dios. Algo tan poco como aquel niño tenía puede ser algo grande en las manos del Señor. Eso que te está preocupando, si hoy se lo entregas al Señor, hoy puede hacer algo grande, porque en los momentos donde los recursos, donde las circunstancias, donde nuestras decisiones nos llegan, es el mejor punto para que Jesús pueda hacer un milagro. Es el mejor momento para que Jesús pueda hacer algo grande, algo sobrenatural. En aquel momento había una multitud, había necesidad, y donde no había, Jesús apareció y algo grande ocurrió. Donde había muerte, Jesús aparecía y lo convertía en vida. Donde no había esperanza,